Sebastián tenía 12 años y había madrugado desde las 4 a.m. para ayudar a su papá a preparar arepas. Era su forma de ganar dinero para comprar cuadernos y lápices para el colegio. Cuando vio cómo los agentes municipales tiraban toda la comida al suelo y multaban a su padre, no pudo contener las lágrimas. «Papá, ¿por qué no nos dejan trabajar?», preguntó mientras veía días de trabajo desperdiciados en el pavimento. Gustavo Tetro, que pasaba por casualidad, escuchó esa pregunta y se detuvo. La respuesta que le dio al niño no solo lo consoló, sino que se convirtió en el discurso que transformó el trabajo informal en Colombia. Imagina tener 12 años y ver cómo pisotean el trabajo de tu padre frente a tus ojos. Imagina no entender por qué el trabajo honesto es tratado como un crimen. Imagina que tu única esperanza de tener útiles escolares se desperdicie en el pavimento. Hola familias, cuéntenos desde qué país nos están viendo mientras narramos la historia de cómo las lágrimas de un niño cambiaron la vida de 2 millones de vendedores informales en Colombia. Sebastián Rodríguez se despertó a las 4 a.m., como lo había hecho todos los sábados durante los últimos 6 meses. No era porque le gustara madrugar, era porque necesitaba ayudar a su papá, Miguel, a preparar las arepas que venderían en la esquina de la calle 72 con carrera 15 en Bogotá. Miguel tenía 52 años y llevaba 20 años vendiendo arepas en la misma esquina. Había comenzado después de perder su trabajo en una fábrica textil que cerró por la crisis económica. Su esposa, Carmen, limpiaba casas durante la semana y entre los dos lograban mantener a sus 3 hijos, Sebastián, de 12 años, María, de 10, y el pequeño Andrés, de 6. «Papá», le había dicho Sebastián a su padre un día, «quiero ayudarte a ganar dinero para mis útiles del colegio». «Hijo, tú tienes que estudiar. Yo trabajo para que tú puedas tener un futuro mejor». «Pero papá, si no tengo cuadernos ni lápices, no puedo estudiar bien. Déjame ayudarte los sábados». Miguel había aceptado a regañadientes. Sabía que no debía involucrar a su hijo en el trabajo, pero también sabía que 200,000 pesos extra al mes podrían significar la diferencia entre que Sebastián tuviera útiles escolares o no. Esa mañana, como todas las anteriores, padre e hijo trabajaron juntos en la pequeña cocina de su casa en Ciudad Bolívar. Prepararon la masa, formaron las arepas, las cocinaron en el budare y las empacaron cuidadosamente en una canasta de mimbre. «Recuerda, Sebastián», le decía Miguel mientras trabajaban, «el trabajo honesto nunca es motivo de vergüenza. Trabajamos duro para ganarnos la vida dignamente». A las 6 de la mañana, padre e hijo salieron de su casa hacia el centro de Bogotá. El viaje en bus tomaba 1 hora, pero Sebastián no se quejaba. Había aprendido a ver ese tiempo como una oportunidad para hablar con su papá, para escuchar sus historias, para aprender sobre la vida. La esquina de la calle 72 con carrera 15 era más que un lugar de trabajo para Miguel. Era su oficina, su mundo, su forma de mantener a su familia. Llegaba todos los días a las 7 a.m. y se quedaba hasta las 6 p.m., vendiendo arepas recién hechas a oficinistas, estudiantes y transeúntes. Había construido una clientela fiel durante 20 años. Doña Mercedes, la secretaria del edificio de enfrente, compraba 2 arepas con queso todas las mañanas. El señor Carlos, el vigilante del banco, pedía una arepa con huevo todos los días a las 11 a.m. Los estudiantes de la universidad cercana llegaban en las tardes buscando una merienda económica y sabrosa. «Buenos días, don Miguel», los saludaban. «¿Cómo está la familia?». Miguel conocía a sus clientes por nombre. Sabía sus preferencias, recordaba sus historias. Para él no era solo comercio, era comunidad. Sebastián había aprendido rápidamente las rutinas de su padre. Ayudaba a organizar las arepas, manejaba el cambio, atendía a los clientes más jóvenes que se identificaban con él. Los clientes regulares lo habían adoptado como a un nieto. «Sebastián», le decía doña Mercedes, «estudia mucho para que puedas tener una profesión». «Sí, señora», respondía él, «pero también estoy aprendiendo que el trabajo honesto es importante, sin importar cuál sea».
Durante esos 6 meses, Sebastián había aprendido más que matemáticas y español. Había aprendido sobre responsabilidad, sobre servicio al cliente, sobre la dignidad del trabajo. Su padre le enseñaba mientras trabajaban. Mira, hijo, cuando atiendes a un cliente, lo miras a los ojos, le das las gracias, le ofreces lo mejor que tienes. Eso es respeto. ¿Por qué es importante el respeto, papá? Porque todos merecemos ser tratados con dignidad. El cliente que nos compra, nosotros que vendemos, todos somos seres humanos valiosos. Sebastián también había aprendido sobre finanzas familiares. Sabía que cada arepa vendida, por 2,000 pesos, les costaba 800 pesos de ingredientes. Sabía que necesitaban vender 100 arepas al día para cubrir los gastos de la casa. Sabía que los días de lluvia eran difíciles porque había menos clientes. «Papá», le preguntó una vez, «¿por qué no abrimos un restaurante?» «Porque un restaurante cuesta mucho dinero, hijo. Necesitamos permisos, alquiler, empleados. Esto es lo que podemos hacer por ahora». «¿Pero algún día podremos?» «¿Quién sabe, hijo? ¿Quién sabe?» El sábado 15 de abril amaneció soleado. Sebastián se había despertado especialmente temprano porque quería terminar una tarea de matemáticas antes de ir a trabajar con su padre. Había calculado que necesitaba vender 20 arepas para reunir el dinero que le faltaba para comprar los útiles del segundo semestre. «Papá», le dijo mientras preparaban la masa, «hoy vamos a vender todas las arepas. Tengo un buen presentimiento». «Ojalá, hijo, ojalá». Llegaron a su esquina a las 7 a.m. como siempre. Sebastián ayudó a su padre a organizar el puesto. Una mesa pequeña, una parrilla portátil, las arepas en canastas, los ingredientes para los rellenos. Todo estaba perfectamente organizado, limpio, preparado con amor. A las 8 a.m. llegaron los primeros clientes. Doña Mercedes, como siempre, pidió sus 2 arepas con queso. El señor Carlos pasó temprano y pidió su arepa con huevo. Los estudiantes universitarios comenzaron a llegar para el desayuno. «Buenos días, Sebastián», lo saludó una profesora universitaria que compraba allí regularmente. «¿Cómo van los estudios?» «Bien, profesora. Estoy ahorrando para comprar útiles nuevos». «Qué bueno verte trabajar con tu papá. Eso te va a servir mucho en la vida». A las 10 a.m. habían vendido 45 arepas. Sebastián estaba contento. A ese ritmo iban a tener un buen día. Pero entonces vio la camioneta blanca que se acercaba. De la camioneta bajaron 4 agentes de control urbano de la alcaldía. Sebastián no los conocía, pero su padre sí. Los había visto antes, aunque nunca habían venido a molestarlo a él. «Señor», le dijo el agente líder a Miguel, «no puede vender aquí. Esto es espacio público». «Pero, señor», respondió Miguel respetuosamente, «llevo 20 años trabajando aquí. Nunca he tenido problemas». «Eso no importa. Ahora estamos haciendo cumplir la ley. Tiene que irse». Sebastián observaba la conversación con creciente preocupación. Había algo en el tono de los agentes que no le gustaba. Su padre, que siempre había sido tratado con respeto por los clientes, estaba siendo tratado como un criminal. «Señor», insistió Miguel, «esto es mi sustento. Tengo 3 hijos. Trabajo honestamente». «Señor, la ley es la ley. O se va voluntariamente o lo hacemos ir». «¿Puedo terminar de vender lo que tengo para no perder la comida?» «No, tiene que irse ahora». Lo que pasó después se grabó para siempre en la memoria de Sebastián. El agente líder tomó la canasta con las arepas y la volcó en el pavimento. 50 arepas recién hechas, preparadas con amor desde las 4 a.m., se esparcieron por el suelo. «¡No!», gritó Sebastián instintivamente, pero su padre lo detuvo. «Quédese quieto, niño», le dijo el agente. «Su papá no debería haberlo traído a hacer cosas ilegales». Sebastián vio cómo pisoteaban las arepas, mientras sacaban el resto de los ingredientes y los tiraban también al suelo. Queso, huevos, aguacate, todo mezclado con la tierra y la basura de la calle. «Papá», susurró, «¿por qué hacen esto?» Miguel no sabía qué responder. Estaba viendo cómo el trabajo de una semana se destruía frente a sus ojos. Pero lo que más le dolía era ver el dolor en los ojos de su hijo. Uno de los agentes le extendió una multa. 500,000 pesos por venta ambulante no autorizada.
Miguel sabía que 500,000 pesos equivalían a 2 meses de ganancias. Sabía que no podía pagarla. Sabía que esto significaba que Sebastián no tendría útiles escolares nuevos. «Señor», le dijo Miguel humildemente, «¿no puede ser más comprensivo? Soy un hombre trabajador, tengo familia». «Señor, las reglas son las reglas. Si no quiere multas, consiga un trabajo legal». Sebastián no pudo más. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras veía toda la comida desperdiciada en el suelo. Días de trabajo, horas de madrugada, la esperanza de tener útiles escolares nuevos. Todo destruido en 5 minutos. En medio de su llanto, Sebastián miró a su padre y le hizo la pregunta que resonaría en toda Colombia. «Papá, ¿por qué no nos dejan trabajar?» La pregunta era simple, pero cargada de una verdad devastadora. Un niño de 12 años no entendía por qué el trabajo honesto era tratado como un crimen. No entendía por qué su padre, que se levantaba antes del amanecer para preparar comida fresca, era humillado como un delincuente. «Hijo», le respondió Miguel con voz quebrada, «no sé». En ese momento, una voz detrás de ellos dijo, «Porque a veces las autoridades olvidan que su trabajo es servir a la gente, no humillarla». Miguel y Sebastián se voltearon. Un hombre en traje oscuro se acercaba a ellos. Sebastián no lo conocía, pero había algo en su presencia que le daba confianza. «Señor presidente», murmuró Miguel, reconociendo inmediatamente a Gustavo Petro. Gustavo Petro había estado caminando por la zona después de una reunión matutina cuando vio la escena. Había presenciado la humillación de Miguel, había visto las lágrimas de Sebastián, había escuchado la pregunta que lo había conmovido hasta el alma. «Buenos días», le dijo a Miguel, extendiéndole la mano. «Soy Gustavo Petro». «Señor presidente», respondió Miguel, todavía conmocionado, «discúlpeme por la molestia». «No, señor, discúlpeme usted por esta injusticia». Petro se dirigió a los agentes municipales que se habían puesto visiblemente nerviosos al ver al presidente. «Señores», les dijo con autoridad, «¿pueden explicarme qué está pasando aquí?» «Señor presidente», respondió el agente líder, «estamos haciendo cumplir las normas de espacio público». «¿Y esas normas incluyen desperdiciar comida y humillar a trabajadores honestos?» Los agentes se miraron entre sí, sin saber qué decir. Petro se agachó y comenzó a recoger las arepas del suelo. Su acción sorprendió a todos los presentes. El presidente de Colombia, arrodillado en el pavimento, recogiendo la comida que había sido desperdiciada. «Sebastián», le dijo al niño, «ayúdame a recoger estas arepas». Mientras recogían las arepas juntos, Petro le habló a Sebastián con la paciencia de un abuelo. «Sebastián, ¿cuántos años tienes?» «12, señor presidente». «¿Y por qué estás aquí con tu papá?» «Estoy ayudándolo a ganar dinero para mis útiles del colegio». «¿Te gusta estudiar?» «Sí, señor presidente, pero también me gusta trabajar con mi papá. Él me enseña cosas importantes». «¿Qué cosas te enseña?» «Me enseña que el trabajo honesto es digno, me enseña a respetar a los clientes, me enseña que todos merecemos ser tratados bien». Petro sintió que sus ojos se humedecían. En las palabras de ese niño de 12 años había más sabiduría que en muchos discursos políticos que había escuchado. «Sebastián, tu papá te está enseñando muy bien, y tienes razón, todos merecemos ser tratados con dignidad». Se dirigió a Miguel. «Señor, ¿hace cuánto tiempo vende aquí?» 20 años, señor presidente. ¿Y alguna vez ha tenido problemas? No, señor. Siempre he trabajado honestamente. Mis clientes me conocen, me respetan. ¿Tiene permisos? Señor presidente, he intentado conseguir permisos muchas veces, pero el proceso es muy complicado, muy costoso. Pedían documentos que no tengo, pagos que no puedo hacer. Petro se levantó y miró a los agentes municipales. «Señores», les dijo, «van a recoger esta multa. Van a pedir disculpas al señor Miguel y a su hijo, y van a esperar nuevas instrucciones sobre cómo tratar a los trabajadores informales». Los agentes obedecieron inmediatamente. Recogieron la multa y murmuraron unas disculpas incómodas. Luego, Petro se dirigió a Miguel y Sebastián. «Señor Miguel»,
Mañana van a venir funcionarios de la alcaldía a hablar con usted sobre cómo formalizar su negocio. No van a cobrarle nada. Van a facilitarle todos los trámites. Señor presidente, respondió Miguel, no sé cómo agradecerle. No me agradezca a mí, agradézcale a su hijo. Su pregunta me recordó para qué sirve el gobierno. Para ayudar a la gente a prosperar, no para humillarla. Se dirigió a Sebastián. Sebastián, tú me preguntaste por qué no los dejan trabajar. Te voy a dar una respuesta, pero primero quiero preguntarte algo. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Quiero estudiar administración de empresas, señor presidente. Quiero ayudar a mi papá a hacer crecer su negocio. ¿Y qué tipo de país quieres para cuando seas grande? Un país donde los niños no tengan que ver llorar a sus papás por trabajar honestamente. Esa tarde, Petro convocó una reunión de emergencia en la Casa de Nariño. Asistieron el alcalde de Bogotá, el ministro de Trabajo, el director de la DIAN y todos los funcionarios encargados del trabajo informal. Señores, comenzó Petro. Esta mañana, un niño de 12 años me hizo una pregunta que cambió mi perspectiva sobre el trabajo informal. Me preguntó por qué no dejamos trabajar a la gente honesta. Les contó toda la historia. Las lágrimas de Sebastián, la dignidad de Miguel, la humillación injusta. Vamos a crear un programa nacional de formalización express para vendedores informales, anunció. Vamos a hacer que los trámites sean gratuitos, rápidos y accesibles. Señor presidente, respondió el ministro, eso requerirá cambios legislativos importantes. Entonces los haremos. Sebastián me enseñó que nuestro trabajo como gobierno es facilitar el trabajo honesto, no obstaculizarlo. Una semana después, Petro firmó el decreto 1847, conocido como Decreto Sebastián, que creaba el Programa Nacional de Formalización del Trabajo Informal. El Programa Nacional de Formalización del Trabajo Informal, inspirado en la pregunta de Sebastián, transformó la vida de 2 millones de vendedores informales en Colombia. Las características del programa eran: trámites gratuitos. Ningún vendedor informal pagaría por formalizarse. Proceso simplificado. Un solo formulario, una sola oficina, una sola vez. Capacitación incluida, cursos de administración, contabilidad y servicio al cliente. Crédito accesible, microcréditos sin avalistas para mejorar los negocios. Protección social, acceso a salud y pensión para vendedores formalizados. Miguel fue uno de los primeros beneficiarios. En 2 semanas había obtenido todos los permisos necesarios para vender legalmente. Había recibido capacitación sobre manejo de dinero, había accedido a un microcrédito para comprar mejores equipos y había afiliado a su familia al sistema de salud. «Papá», le dijo Sebastián, «ahora nadie puede venir a tirarnos la comida». «No, hijo, ahora somos un negocio formal». Con el apoyo del programa, Miguel había podido expandir su negocio. Compró una carreta más grande, contrató a Carmen para que lo ayudara y comenzó a vender no solo arepas, sino también empanadas y jugos naturales. Sebastián seguía ayudando los sábados, pero ahora lo hacía con orgullo. Su padre ya no era visto como un vendedor informal, era un empresario pequeño, pero legítimo. «Mira, hijo», le decía Miguel, «cuando uno trabaja dentro de la ley, todo es más fácil». El negocio había crecido tanto que Miguel comenzó a considerar la posibilidad de abrir un pequeño restaurante. El microcrédito del programa le había permitido ahorrar dinero por primera vez en años. «¿Recuerdas cuando me preguntaste sobre abrir un restaurante?», le dijo a Sebastián una tarde. «Sí, papá. Creo que ya es hora de empezar a planearlo». En el primer año del programa, se formalizaron 500.000 vendedores informales. En el segundo año, la cifra llegó a 1.200.000. Para el tercer año, más de 2 millones de colombianos habían pasado de la economía informal a la formal. El impacto fue más allá de los números.
Los ingresos de los vendedores formalizados aumentaron en promedio 40%. 300.000 niños dejaron de trabajar y se concentraron en estudiar. Se crearon 50.000 empleos formales en negocios que crecieron. La recaudación tributaria aumentó, pero también lo hizo el bienestar social. El programa ha demostrado, dijo Petro en una conferencia internacional, que cuando das las herramientas correctas a la gente, ellos mismos construyen su prosperidad. 5 años después de aquel día en la esquina, Sebastián tenía 17 años y estaba terminando el bachillerato. Había sido el mejor estudiante de su clase durante 3 años consecutivos y había ganado una beca completa para estudiar administración de empresas. «Papá», le dijo un día, «cuando termine la universidad, quiero ayudarte a hacer crecer el negocio». «Hijo, cuando termines la universidad, el negocio va a ser tuyo». «Nuestro, papá, nuestro». Miguel había abierto finalmente su pequeño restaurante. Arepas Don Miguel empleaba a 8 personas y servía desayunos y almuerzos caseros. Sebastián trabajaba allí los fines de semana no por necesidad, sino por pasión. «Señor Sebastián», le decían los clientes, «usted va a ser un gran empresario». «Espero», respondía él, «pero siempre voy a recordar que todo empezó con arepas en una esquina». La pregunta de Sebastián había resonado más allá de Colombia. Otros países de América Latina habían implementado programas similares. La pregunta Sebastián se había convertido en un símbolo de políticas públicas centradas en la dignidad humana. ¿Por qué no nos dejan trabajar? Había sido traducida a 12 idiomas y se había convertido en el lema de organizaciones de trabajadores informales en todo el mundo. Sebastián, ahora un joven universitario, había sido invitado a hablar en conferencias internacionales sobre emprendimiento juvenil. Su historia inspiraba a otros jóvenes a ver el trabajo como una fuente de dignidad, no de vergüenza. Cuando tenía 12 años, pensé que mi pregunta era simple. Ahora sé que era la pregunta correcta, porque cuando las políticas públicas se centran en las necesidades reales de la gente, todo es posible. La historia de Sebastián y Miguel nos enseña que a veces las preguntas más profundas vienen de los corazones más jóvenes. Nos muestra que la dignidad del trabajo no depende del tipo de trabajo, sino de cómo la sociedad trata a quienes trabajan. También nos demuestra que las políticas públicas más efectivas son aquellas que surgen de la comprensión real de las necesidades de la gente, no de estadísticas abstractas o teorías económicas. La pregunta de un niño de 12 años cambió la vida de 2 millones de personas, porque a veces lo que necesitamos para transformar la sociedad no son respuestas complejas, sino preguntas simples hechas desde el corazón. Hoy, cuando Sebastián camina por las calles de Bogotá, ve vendedores informales que trabajan con dignidad, protegidos por la ley, integrados a la economía formal. Ve niños que pueden estudiar porque sus padres ya no viven en la incertidumbre del trabajo informal. Y cada vez que ve a un niño ayudando a sus padres a trabajar, recuerda que el trabajo honesto, sin importar cuál sea, siempre merece respeto y protección. Su pregunta no solo cambió las leyes, cambió la manera en que Colombia entiende el trabajo, la dignidad y la responsabilidad del Estado hacia sus ciudadanos más vulnerables. Si esta historia te ha conmovido, compártela, porque necesitamos recordar que detrás de cada vendedor informal hay una familia, hay sueños, hay dignidad. Necesitamos recordar que las mejores políticas públicas son aquellas que surgen de la comprensión real del dolor humano. Suscríbete para más historias que nos recuerdan que el cambio social comienza cuando escuchamos las preguntas correctas de las personas correctas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has visto situaciones similares en tu país? ¿Crees que el trabajo informal merece más respeto y protección? Porque como nos enseñó Sebastián, todos merecemos trabajar con dignidad.